Amén. El día de hoy vamos a meditar en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire lo que hoy la palabra de Dios nos enseña. Nos instruye acerca de dónde tenemos puesta nuestra mirada, cuál es el enfoque que tenemos en este mundo terrenal. Y la instrucción es muy clara y nos dice que las cosas que nosotros vemos en este mundo terrenal, que las cosas que vemos con nuestros ojos son temporales, no son eternas, no van a perdurar. Y qué mejor cuando nuestro enfoque está en Cristo Jesús. La situación, la adversidad, la tormenta, los tiempos, la escasez, la muerte, el dolor va a cambiar. Por eso dice la Escritura: has cambiado mi lamento en danza, en baile. Hay un cambio cuando tú tienes un enfoque, pero un enfoque correcto. Dice la palabra de Dios que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues ¿cómo voy a mirar algo que no veo? Pues te estás refiriendo a que tú mires y creas por la palabra, por el poder, por la promesa de Dios que se nos manifiesta a nosotros. ¿Qué promesa nos dejó Jesucristo a nosotros? Cuando dijo: es necesario que yo me marche. ¿Para qué? ¿Cuál era la promesa? Para que venga el Espíritu Santo hacia nosotros. Entonces lo que nos instruye esta palabra es que tú pongas las miradas en lo eterno, en lo que viene de Dios, en lo sobrenatural de Dios, porque esto es eterno. Tu problema, tu enfermedad, tu diagnóstico médico, tu escasez, los contratiempos que ha pasado, la palabra de Dios te dice que no pongas tu mirada en esto, que no te enfrasques, que no estés solo pendiente de esto, sino que cambies tu mirada hacia lo que Dios te promete sobre esa condición, hacia lo que Dios puede hacer sobre esa situación, hacia lo que Dios puede glorificarte en medio de tu adversidad. No pongas la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque estas son eternas. La Escritura dice: cielo y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Es decir, que todo lo que tenemos escrito en la Biblia va a suceder, se va a cumplir en quien se atreve a creer. Pero precisamente esta es la intención de Satanás, que tú y yo pongamos nuestra mirada en todo lo que nos está sucediendo, en las personas, en el entorno, en tu condición, en lo que dicen tus exámenes médicos. Pero la palabra dice: no mires eso, porque eso es temporal. Si tú pones tus ojos, tu mirada en Dios, en el Espíritu Santo, en Señor Jesús, en las promesas de Dios, eso puede ser cambiado cuando tú cambias tu mirada y quitas tu mirada de lo físico y terrenal y pones tu mirada en lo espiritual. No te dejes desanimar por lo que ves. Es el primer sentido que el diablo trabaja, tu mirada. Lo que miran tus ojos puede ser una fuente para que tú te desanimes. Hay personas que están perdiendo la intervención de Dios porque están puestos sus ojos en su condición. Hay personas que están perdiendo la sanidad porque están poniendo sus ojos en la enfermedad, en la limitación, en su capacidad de poder hacer algo. No, hay gente que está perdiendo la bendición de Dios porque está puesta su mirada en lo que no tiene, en lo que le escasea, en lo que le han perjudicado, y no en lo que Dios promete sobre esa condición. Tremendo. Donde tú vives puesta tu mirada, tienes puesta tu atención. Y por eso 2 de Corintios 4:18 dice: no mires las cosas que se ven, sino mira las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando tú tienes puesta la mirada en tu condición, cuando tu mirada está distraída, vas a llevar una vida estancada en lo espiritual.
Ahora se da cuenta por qué el cristiano está estancado, está detenido, no sale del problema. Mientras el cristiano tenga puestos sus ojos en su situación, en su problema, no va a salir de esto. Porque conforme mire su pensamiento, porque lo que mira altera su comportamiento. Mire, el mundo está diseñado para distraerte. El mundo tiene muchas cosas que captan tu atención, capta tus ojos, atrae tus sentidos. El enemigo quiere usar la distracción para mantenerte distraído, mantenerte estancado, porque cuando el cristiano está distraído, va a impedir que alcances lo que Dios tiene para ti. Tremendo. ¿Se da cuenta? Donde tú tienes tus ojos, pues allá te mueves. Donde tú tienes puesto tus ojos, hacia allá caminas. Donde tú tienes puesto tus ojos, pues allá será tu destino. Pero la Biblia nos da principios bíblicos para que tú y yo pongamos un enfoque correcto, nos reenfoquemos y alineemos para que nuestro destino sea conducido al propósito y al plan de Dios que tiene para ti y para mí. Ahora, la palabra dice, mas el justo, ¿por qué va a vivir? Por la fe. No dice por lo que ve, por lo que siente, por lo que le sucede, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, van a suceder cosas contrarias a lo que Dios te ha dicho, pero si tú en justicia, en fe, vas a dejar eso de lado y vas a vivir confiado en la palabra y en la promesa de Dios. Cuando Jehová Padre le habló a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, no a la que yo te estoy mostrando. Es decir, que en la justicia de su fe, Abraham salió dejando su familia, dejando su casa, y mientras caminaba, ¿qué veía? Arena, arena, arena y montañas de arena. Y bajaba una montaña de arena y veía otra montaña de arena. Y la fe le condujo a caminar sin saber a dónde iría, sin saber el tiempo en el que Dios cumpliría la promesa de que le dijo: y allá te bendeciré grandemente. Pero en fe camina, no por vista, camina creyendo en mi palabra. Y dice que Abraham lo que hizo le fue tomado como ¿qué? Como justicia. ¿Se da cuenta? La palabra dice: no vivimos por fe, sino, ¿cómo dice? No vivimos por vista, sino por fe. Es decir, que tú no caminas viendo si la hermanita enchamucada te saca la lengua y te cuentea. Que si tu familia te critica, te juzga y te condena. Que no vives por lo que las personas hablan de ti. Que no vives por los agravios que te han dicho. Dice que caminamos por fe y no por vista. No importa si tus ojos ven el examen médico que te han sentenciado a meses de muerte. No importa si el médico te ha dicho en un papel que tu enfermedad no tiene cura. Pues para Dios todo es posible cuando te atreves a creerle. No pongas tu mirada por lo que sucede, por lo que miran tus ojos. Vive por la fe. Cuando Dios le habló a Noé, ¿qué pasó? Le habló de un diluvio que nunca vio. Le habló de que iba a venir juicio sobre la tierra, lo cual Noé nunca vio. Pero aunque él no vio ni lluvia, mucho menos un diluvio, mucho menos ha visto cayendo una lluvia torrencial para traer juicio sobre la tierra, él creyó. Él construyó un arca. Él trabajó arduamente, casi por 120 años, y no desistió, porque él vivió por fe y no por vista. Y Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cuando tú dejas de vivir por vista y vives por fe, aún vas a traer salvación a tu casa. Por eso dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo. ¿Y quién vas a ser salvo? Tú.
y tu casa. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Pero muchas veces desistimos, nos distraemos, nos abandonamos en nuestras fuerzas por lo que estamos viendo. Y hoy Dios te dice, no vivas por vista, vive por fe. Pon tu mirada en mi promesa, pon tu mirada en aquello que no ves, en lo que viene de mi reino, de mi espíritu, de mi presencia. Tremendo. Mire, usted tiene dos elecciones a vivir según lo que mira. Dios veía que la maldad del mundo se expandía por toda la tierra y sus pensamientos, sus deseos eran continuos de hacer el mal. Noé también veía la maldad de esta población, pero Noé vivía contrario a lo que veían sus ojos. Hoy no es muy diferente la situación. Es que la gente allá es embriagada. Es lo que ven tus ojos, pero tú decides, agradas a hombre, agradas a Dios. Es que ellos fornican, adulteran y hacen lo que el mundo considera que todo está correcto. Pues sí, ante el mundo y al príncipe de esta tierra que es Satanás, pues sí, a sus ojos está bien, pero ante los ojos de Dios dice, sed santo porque yo vuestro Dios soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Enfoque, mirada. No hagas todo lo que mira tus ojos, porque aún la palabra dice, si hallas bueno algo en alguien de fe, pues esto imita, esto replica, esto aplícalo. ¿Ven? Ahora, hermano, hermana, la palabra aún nos dice, puesta la mirada en quién, en tu vecino, en tu familia, en tu mamá, en tu papá. No, puesto tu mirada, puesto tu enfoque en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Que Él tenía puesta su mirada en la voluntad del Padre para cumplirla en esta tierra. Que Él miraba lo sobrenatural del Padre y lo traía a esta tierra. Que Él operaba en la misma autoridad y poder que el Padre tiene en el reino de los cielos y lo manifestaba en esta tierra. Jesucristo no miraba si los sacerdotes le rechazaban o le cuestionaban. Jesucristo no miraba si le decían endemoniado o no. Jesucristo no miraba si creían o no creían en Él. Él avanzaba enfocado, mirando en hacer la voluntad del Padre. Así tú y yo debemos caminar, enfocados y mirando en hacer la voluntad del Padre. Porque Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y Jesucristo dijo, el que ama, hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué mira? ¿Qué mira Dios cuando está sobre ti sus ojos? ¿Qué miras tú en medio de la situación, del problema, de la adversidad? ¿Dónde están puestos hoy tus ojos, hermano y hermana? Tremendo. Ahora, vamos rapidito a Hechos 3. Y hay algo que Dios nos quiere enseñar nuevo en esto de aquí, que aunque ya la hemos predicado, quizás no lo hemos visto en esto. Mira lo que dice Hechos capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 7. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo ¿de qué? De nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo llamado La Hermosa, para que pidiese ¿qué? Limosna. Tenía un problema desde su nacimiento, era paralítico y esta condición lo condujo a ser ¿qué? Limosnero. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen ¿qué? Limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Amén. ¿Dónde debe estar puestos tus ojos? En el autor y consumador de la fe. El justo debe vivir por fe y no por vista.
mas el justo por la fe vivirá. Enfoque. Y mire, habla la situación de una persona que era cojo de nacimiento y estaba sentado a la puerta de un templo haciendo ¿qué? Pidiendo limosna. Quizás así hay gente atada a una condición que desarrolló desde su nacimiento, que ha venido desarrollando en los años, una enfermedad, una adicción, algún daño a su cuerpo, daño emocional, psicológico, algo que te está enfermando y dañando. Y mira, dice que la condición de este cojo le condujo a este hombre a ser ¿qué? Limosnero. Y hoy no es muy diferente la situación. La gente mira su pobreza y el diablo les acondicionó la mente a ser limosneros. Deme una ofrendita, deme canasta de amor, deme zapatitos, deme ropita, ayúdeme, bendígame con algo. Y es el enfoque de la situación de tu condición que te conduce a ser limosnero. Y no está mal dar de vestir al que no tiene ropa, dar de comer al que no tiene comida, dar a lo que dice la Biblia, al que no tiene nada. Pero hay condiciones que hay personas que se encuentran en esta condición, que su enfoque está en la necesidad, en la falta de trabajo, en que no le ayudan, en su enfermedad, en su dolor, y llevan una vida de limosneros. Y no es lo que Dios quiere para ti ni para mí. Dios no quiere gente limosnera sentada dentro de los templos. Dios quiere gente que crea como Pedro y como Juan, que salgan ungidos a dar de lo que tienen. Tremendo. Y la condición, el enfoque, es por eso que te comento que si tú no cambias tu enfoque de tu situación, jamás vas a salir del problema. Porque tu pensamiento, tu actitud y tu emoción va a estar condicionado por lo que ves. El cojo se veía cojo, no podía andar, estaba paralítico por su condición de sus tobillos y de sus pies. Y él pedía limosna. Su mirada estaba en su enfermedad y estaba en pedir limosna. De ahí no pasaba. Pero mira, hermano, hermana, lo que le dice Pedro en el versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo ¿qué? ¿Qué le dijo Pedro y Juan al paralítico, al cojo? Míranos. Le dice Pedro con Juan, fijando los ojos en el cojo de nacimiento, míranos. Le estaba diciendo, cambia tu enfoque al cojo. Le estaba diciendo, cambia tu enfoque de tu problema. Cambia tu enfoque para mirar la unción. Le estaba diciendo, mira, deja de ver tu situación en tus tobillos secos. Deja de mirar tu enfermedad en tus piernas secas y débiles. Pon tu mirada en la unción. Tremendo. Pedro le corrige el enfoque al cojo. Pedro le corrige el enfoque al cojo. Le dice, deja de ver tu incapacidad. Deja de ver tu imposibilidad. Mírame. Deja de ver tu entorno. Deja de ver lo que la gente habla. ¡Ay, está el cojo! Deja de ver las personas de tu entorno que nada pueden hacer por ti. Mire cómo Pedro le va cambiando y captando la mirada a un cojo. Porque si tú no pones tu enfoque en lo que Dios quiere hacer y en lo que Dios tiene algo en alguien para darte a ti por medio de la unción, no va a cambiar tu situación por tu enfoque. Tremendo. Y una vez que Pedro tiene captada la mirada del paralítico, de este cojo, le estaba diciendo, mírame, porque si tú te enfocas en lo que yo cargo, vas a recibir algo sobrenatural. Porque si tú miras lo que yo porto de Dios, tu situación va a cambiar. Hermano, hermana, si usted y yo no cambiamos el enfoque, la situación no va a cambiar. Ahora se da cuenta por qué hay tanto cristiano atado, endemoniado, enfermo, sin fruto, sin poder, sin unción. Gente que va a una iglesia un mes, 2 meses y se va. Y aquí está la explicación, el enfoque. Hermano, hermana, donde hay enfoque y hay unción, cosas sobrenaturales van a pasar.
Donde hay el enfoque correcto, hay poder y autoridad del Espíritu Santo de Dios. Los enfermos se van a sanar, los paralíticos van a andar, los ciegos van a ver, los sordos van a oír, los mudos van a hablar, los muertos pueden resucitar. Donde hay enfoque y hay unción, cosas sobrenaturales y milagrosas van a pasar. Tremendo. Pedro le estaba diciendo: desenfócate de tus problemas y enfócate en Dios. Y quizás todavía el cojo no entendía, porque su mente estaba atado a su condición de limosnero que tenía desde que nació. Y el enfoque, cuando está mal, la gente no sale de los problemas. La palabra dice: los que miran a Cristo fueron ¿qué? Alumbrados. Los que miran a Cristo son sanados, son liberados, son ungidos, son liberados, son libres para honra y gloria de Dios. Y dirá: pero hoy no tenemos a Cristo físicamente como nos relata la Biblia. Pero por eso te comenté al inicio, la promesa de Cristo Jesús fue: es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo no empezó a sanar enfermos, de echar fuera demonios, a hacer señal y prodigio, hasta antes de no haber sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Tremendo. Hermano y hermana, nosotros debemos mirar a Cristo por medio del Espíritu Santo, que se manifiesta en la unción de un siervo o de una sierva. Es obvio, y Jesucristo dijo: por sus frutos los vas a conocer. Y a los que creen en mí, en mi promesa del Espíritu Santo, en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán manos sobre enfermos y estos sanarán, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, dice la palabra. Tremendo. Ahora, hermano, hermana, hasta aquí, ¿cómo seguía el cojo? En el piso, caído, en condición de limosnero, con un problema, una enfermedad. Porque aunque ya captó Pedro el enfoque del cojo, todavía el milagro no sucedía. ¿Por qué, dirá usted? Cuando tus ojos han venido viendo algo por mucho tiempo, tus pensamientos están en cautiverio. Tus pensamientos están condicionados y limitados a esa situación. Porque hasta aquí el cojo seguía cojo en el piso, aunque ya le estaba mirando a Pedro. El segundo principio que Dios nos da, aparte del enfoque, es la expectativa. Porque aunque el cojo le estaba mirando a Pedro, la expectativa, ¿en qué cree que era? Una monedita regalo, una ayudita regalo. Cuando la expectativa del pueblo es la incorrecta, el poder de Dios no puede manifestarse. Así hay unción. Cuando la expectativa está en algo incorrecto, el poder del Espíritu Santo no puede manifestarse, porque el cojo estaba esperando recibir un zapato, recibir una túnica, recibir víveres, recibir una moneda, pero no estaba esperando caminar, porque era limosnero y esta condición lo traía desde que era de nacimiento. ¿Se da cuenta? Tantos años de verse cojo, inmovilizado, de verse sentado en el piso caído mendigando a las personas, le tenía atado. Y aunque Pedro ya captó el enfoque, el cojo le estaba mirando a Pedro, nada pasaba, porque entre todas las expectativas que tenía el cojo, no esperaba caminar. Porque ¿qué pidió en el versículo 3? Le rogaba que le diesen limosna. Ya si hay cristianos limosneros, prefieren una moneda, un billete, el arroz, el atún, el pancito, pero no quieren el poder del Espíritu Santo, que los va a liberar, los va a sanar, los va a transformar y lo va a prosperar. Por eso dice la palabra: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tengas salud. ¿Se da cuenta?
Mientras el cristiano está sentado como el cojo dentro de las iglesias, con enfoque incorrecto, con enfoque en la moneda, en el billete, en el víver, en la ropa, mientras su expectativa está solo en lo terrenal, en lo que voy a comer y a vestir y no en lo espiritual, nada de Dios va a pasar ni vas a recibir. Así hay unción. Porque Pedro estaba ungido y el cojo seguía en el piso, porque él esperaba recibir algo y no el Espíritu de Dios para poder caminar. Y mire lo que le dice Pedro en el versículo 6, allí mismo en Hechos. Le dice Pedro: no tengo plata ni oro. ¿Y qué espera recibir alguien que es limosnero? Plata y oro. ¿Se da cuenta? Aunque ya Pedro le estaba captando la mirada del cojo, aunque ya el cojo estaba expectante de qué me va a dar. Bueno, no tiene moneda, dice que no tiene oro, pero me va a dar ropa, o me va a dar por ahí unos 10 pececitos para irme a comer en mi casa. Y Pedro le rompe el pensamiento y la expectativa. Oro y plata no tengo. Y Dios te pregunta: ¿cuánto dinero has recibido en ofrendas? ¿Ha cambiado tu situación? ¿Cuántas monedas has venido mendigando hasta ahora dentro de la iglesia? ¿Ha cambiado tu situación? Y a los que tienen oro, que significa riqueza, ¿eres libre de adicción? ¿Eres libre de tu enfermedad? ¿Eres libre del insomnio, del tormento, del miedo, de la angustia? ¿Eres libre? Y Pedro le dice al cojo: plata y oro no tengo. Y no porque era pobre, sino porque le estaba diciendo al cojo: esto a ti no te va a sanar. Hay gente que tiene muchas casas y está con un cáncer terminal. Hay gente que tiene millones de dólares y muere por sobredosis de droga. Hay gente que tiene viviendas, tiene terrenos, tiene fama, tiene títulos, tiene dinero y está atado a homosexualidad, a lesbianismo. Hay gente que tiene riqueza, propiedades y no le hace falta nada aparentemente al ojo humano, pero su alma está perdida. Y la palabra dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? ¿Se da cuenta? Y mire, el cojo, su expectativa era en lo terrenal, en lo físico, no en lo espiritual. Cuando tu expectativa no cambia de lo natural a lo espiritual, hacia hay unción, tu situación no va a cambiar. Tremendo. ¿Se da cuenta? Yo le pregunto igual, hermano, hermana, ¿cuántas canastas de amor has recibido? ¿Has salido de la pobreza? ¿Cuántas veces le han regalado ropa y calzado? ¿Ha cambiado su enfermedad, su angustia? Porque estamos condicionados por Satanás a ser limosneros. Y si no cambia tu enfoque, no cambia tu expectativa, no va a cambiar tu situación. ¿Cómo es que un Pedro llega y le dice a ti que has sido desde nacimiento cojo y estás acostumbrado a ser limosnero, a pedir monedas, eso no ha cambiado tu situación? Pues yo traigo a ti algo que no es oro ni plata, pero va a cambiar tu situación. Tremendo. El dinero no cambia la situación. Las riquezas no cambian tu esclavitud a pecado. El dinero y las riquezas no va a evitar que tu alma se pierda. Pero la presencia de Dios puede cambiar todo esto. Tremendo. Y quizás el cojo estuvo expectante: ¿y ahora qué me va a dar? Porque mira lo que dice el versículo 5, que el cojo estuvo pues atento, esperando que recibir algo de ellos. Pero qué mejor que no recibir $10, pero que recibas la sanidad del cáncer que te tiene gastando $15,000 en un año. Qué mejor que recibas la sanidad de tu parálisis en tu columna y salgas caminando de la silla de ruedas, que te regalen otra silla de ruedas nueva. ¿Te das cuenta? Es la expectativa de cambiar lo del mundo por lo de espiritual, lo del poder de Dios, y dejando atrás lo que es terrenal. El cojo expectante: ¿qué me van a dar? Esperando recibir algo de ellos. Y mira, Pedro le dice: no tengo oro ni plata.
¿Pero qué le dice? Pero de lo que tengo te doy. Y el cojo más expectante: ¿qué tienes si no veo que trae nada? ¿Qué tienes si no trae una funda de víveres? ¿Qué tienes si no trae ropa y zapatos? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que me va a dar? Expectativa correcta. ¿Y qué decía 2 de Corintios? Mirando lo que no se ve. Raro, ¿no? Mire cómo encaja. No mirando lo que se ve porque esto es pasajero, pero mirando lo que no se ve porque esto es eterno. Y el cojo expectante no tiene dinero, no tiene oro, no trae nada. ¿Qué me va a dar? ¿Qué es lo que tiene que me va a dar? Y Pedrito le dice: de lo que tengo te doy. Pedro le dice: tengo poder del Espíritu Santo. Pedro le dice: tengo la unción que provoca milagros. Pedro le dice: tengo autoridad sobre tu enfermedad por el poder recibido de la unción. Y quizás el cojo todavía así, reprocesando. Y hasta aquí Pedro le corrige el enfoque y le corrige la expectativa. Tremendo. ¿Se da cuenta? Hay cambios que vienen solo por el enfoque y la expectativa correcta en la voluntad y el poder de Dios. No hay nada más que va a cambiar eso. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Pedro le dice, avanzando, después que le dice: de lo que tengo te doy, le dice: pon tu mirada en la unción, pon tu mirada en lo que yo tengo de Dios, pon tu mirada en lo que yo cargo en lo espiritual, aunque no puedes ver con tu ojo natural. Pon tu mirada en lo que Dios va a hacer. Y dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tremendo. Pero mire, aunque hasta aquí ya fue desatado el milagro, ya fue desatada la palabra de sanidad, ¿qué dice el versículo 7? Y tomándole por la mano derecha, le levantó. ¿Qué se da cuenta usted aquí en estos dos versículos? Que aunque ya fue autorizado a levantarse y a caminar, el cojo seguía caído. El cojo seguía sin moverse. El cojo seguía sin pararse. El cojo seguía sin hacer las cosas por sí mismo. El milagro ya estaba determinado y autorizado por Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y así hay gente que ya ha recibido la sanidad, la promesa, ha recibido la liberación, pero todavía está estancado. Todavía no ha sido liberado el milagro, no se refleja lo que Dios dijo por una condición. Porque todavía quieren estar caídos, todavía quieren estar atados, todavía no están creyendo la palabra de Dios. Pedro le dice en el versículo 6, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pero mire, versículo 7, Pedro tomándole de la mano derecha le levantó. Levántate. ¿Y qué te enseña esto la palabra de Dios? Ya tú puedes tener, hermano, hermana, el reenfoque. Realineaste desde este momento el enfoque al autor y consumador de la fe. Pones tu mirada en lo que no se ve, que es eterno, que viene de Dios. Segundo, tu expectativa salió del arrocito, de la azuquita, de ojalá me den $10, de ojalá me den ropita. Cambia la expectativa a lo espiritual. Voy a ser sanado, voy a ser liberado, voy a ser bendecido. Mi cáncer se va a ir, mi depresión se va a ir, estos tumores van a desaparecer. El decreto de muerte, que ya me quedan días de vida, va a cambiar. Cambias. Pero mira, aunque quizás tú ya escuchas la autoridad de Dios para ser sanado, ¿qué es lo que falta? El contacto con la unción, el contacto con el poder del Espíritu Santo, el contacto con un siervo ungido. Porque aunque ya le dicen el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, toma tu lecho y anda, él no se levantó. ¿Qué hizo falta aparte de esto? El contacto. Porque el versículo 7 dice que Pedro le tomó de la mano derecha y le levantó.
El contacto, hermano, hermana, es otro principio bíblico para que tu vida cambie. Cuando hay contacto con la unción, la palabra dice, a causa de la unción, ¿qué? Se pudren los yugos. La palabra dice, impondrán manos sobre enfermos y estos, ¿qué va a pasar? Se sanarán. Aún la misma mujer de flujo de sangre, cuando cambió su enfoque de verse flaca, anémica, de ver que perdió todas sus riquezas, sus bienes, su dinero en médicos, y dice que le iba peor, dijo, me acercaré a Cristo, tocaré tan solo el borde de su manto y sanaré. Un toque, un contacto donde hay unción, donde hay Espíritu Santo, va a cambiar y a complementar la palabra que recibes de Dios. El cojo, cuando entró en contacto con la mano de Pedro, se levantó. ¿Se da cuenta? Y mira, hermano, hermana, hay gente que no cree en la unción. Hay gente que piensa que solo hay que irse a cualquier iglesia a sentarse, a escuchar cualquier predicador, cualquier palabra, a ver un montón de gente, un montón de actividades, pero donde no hay unción, no hay contacto con la unción, los yugos no se pudren, los enfermos no se sanan, los endemoniados no son liberados, los limosneros no cambian su situación de limosneros, no hay sobrenaturalidad de Dios donde no hay unción. Mira lo que dice Isaías capítulo 10 versículo 27. Dice la palabra de Dios: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá ¿a qué? A causa de la unción. Puede haber mucho predicador, pero si no hay unción no pasa nada. Puede haber mucha gente en la iglesia, pero si no hay unción está enferma y endemoniada. Puede haber muchas actividades, pero si no hay unción no hay poder, no hay sanidad, no hay liberación. Puede haber lo que puede haber en una iglesia, pero si no hay unción los yugos no se pudren. No basta solo mucha palabra, es necesaria la unción. No basta que haya danzarines, luces, bateristas, instrumentistas, que haya que los integraciones, que los legendarios, que me voy a la montaña. No basta. Si no hay unción, tus yugos no se van a podrir. Hay que tener contacto con un siervo, una sierva ungida. Hay que tener contacto en un lugar donde hay unción. Hay que tener contacto donde del altar se irradia unción. El cojo no se levantó hasta que tuvo contacto con la mano de Pedro, pero no por ser Pedro, es porque era un Pedro ungido. Porque si usted revisa Hechos 1:8, él estuvo en el día de Pentecostés y salió cargado de fuego, de poder y de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El contacto es lo que va a hacer que tus yugos se pudran. El contacto con la unción o con alguien ungido te va a levantar de tu situación, te va a elevar a lo sobrenatural, va a ayudar a cambiar tu situación, te va a fortalecer y te va a afirmar. Porque mire lo que dice Hechos capítulo 7, que cuando le tomó por la mano derecha hubo contacto, lo levantó. ¿Y qué más dice? Y al momento se le afirmaron los pies. Es por eso que el cristiano no se afirma en una iglesia. Es por eso que un cristiano no se afirma en la unción. Es por eso que un cristiano no se afirma en su llamado, en su propósito. Es por eso que un cristiano no se afirma en la oración, en la vida congregacional, en la vida de obediencia y santidad, porque no tiene el contacto con la unción o con el Espíritu Santo de Dios. El contacto de la mano con el cojo hizo que se le afirmen los pies y los tobillos. ¿Te das cuenta? Isaías 10:27 dice que en aquel tiempo su carga será quitada, pero a causa de la unción. Es por eso que el cristiano, aunque viene problemas, se carga, se cansa, ya no va a la iglesia y se retira de la iglesia. Y dice que en el contacto con la unción, la carga será quitada de tu hombro. No es cuántas horas duermes, no es cuánta meditación haces, no es cuánta práctica de yoga y de cosas haces.
La unción quita la carga de tus hombros. Y dice Isaías 10:27 que va a acontecer que el yugo de tu cerviz, el yugo se va a podrir a causa de la unción. El yugo de tu enfermedad, cuando entra en contacto con la unción, va a ser deshecho. El yugo de tu adicción al alcohol, a las drogas, va a ser deshecho cuando tiene contacto con la unción. Esa angustia, esa depresión, ese pensamiento, esa obra suicida va a cambiar cuando entre en contacto con la unción. Ese insomnio, esas crisis nerviosas, esas crisis de ansiedad, esa enfermedad, esa deformidad en tus huesos, en tus órganos, ese diagnóstico de muerte va a podrirse a causa de la unción. El cojo, aunque ya le dijo en el nombre de Jesús, levántate y anda, seguía caído. Porque aparte de la palabra ungida, hizo contacto con la unción de Pedro. Su condición de limosnero cambió en contacto con la unción. El problema en sus tobillos y en sus pies cambió al contacto con la unción. De lo que vivió caído en el piso, menospreciado, atribulado, afligido, cambió en el contacto con la unción. Él dejó de estar siendo limosnero cuando entró en contacto con la unción. Su enfoque, su expectativa fue corregida cuando la palabra ministrada viene del contacto con la unción. ¿Se da cuenta? Él fue sanado y se levantó y caminó y dando sálticos y alabando a Dios cuando entró en contacto con la unción. ¿Se da cuenta? Isaías 10:27 dice que va a suceder en un tiempo que la carga, lo que tú llevas en tus hombros, esos problemas, ese estrés, esa ansiedad, esa angustia, ese tormento, ese lamento, ese ámbito emocional y psicológico, va a ser quitado de tus hombros a causa de la unción. Y los yugos de tu cerviz se pudrirá a causa de la unción. No basta estar solo en una iglesia. No basta que haya mucha gente, mucha actividad, muchas luces, muchas pantallas gigantes. Es la unción, pueblo. Es la unción. ¿Te das cuenta? Y por eso dice la palabra: y el Espíritu Santo te guiará a la verdad. Nada más. Donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. ¿Se da cuenta? Es la unción. Mire cómo Pedro le trabaja al cojo de nacimiento, caído en el piso, sin valerse por sí mismo, enseñado a ser limosnero, esperando recibir siempre algo de lo natural, con una expectativa de solventar solo su necesidad de su carne, pero nada de lo espiritual. Y llega un Pedro ungido y le habla cosas locas. Yo no te voy a dar plata ni oro. A ti eso nunca te ha cambiado tu situación desde nacimiento, pero yo te voy a corregir tu enfoque y voy a corregir tu expectativa para que se pongan aquello que no ves, porque esto es eterno. Y aún desde la eternidad viene a materializarse en este mundo natural para testificar de que Cristo vive, de que Jehová tiene el poder. Y por eso dice la palabra: yo soy Jehová tu sanador, y por las llagas de Cristo tú ya fuiste curado. Dice que a causa de la unción el yugo se va a podrir. Mientras más contacto tienes con la unción de alguien, tu yugo va a podrirse más rápido. Mientras más contacto tienes con la unción, tus cargas van a desaparecer. Mientras más contacto con la unción, más rápido te vas a fortalecer, más rápido te vas a formar, más rápido vas a salir de esa condición. El contacto con la unción. ¿Se da cuenta? No es lo mismo orar con alguien sin unción que orar con alguien con unción. No es lo mismo recibir la prédica de alguien sin unción que de alguien con unción. No es lo mismo que te imponga manos a alguien sin unción a alguien que tiene unción. No es lo mismo. El contacto con la unción le afirmó el tobillo y los pies al paralítico y se levantó. Ahora se da cuenta por qué el cristiano vive en la iglesia en condición de limosnero, mendigando canasta de amor, ofrenda, víveres, ojalá me den $10, un sobrecito con plata, porque son limosneros, porque el enfoque y la expectativa es la incorrecta, es la de un limosnero. El que recibe de Dios
El que se enfoca en lo espiritual, el que recibe de lo espiritual, sale de la condición de limosnero, sale de su condición de enfermedad, de su condición terrenal para moverse en lo espiritual. Tremendo. Hermano, hermana, usted decide, no es Dios. Así hay unción, enfoque incorrecto, expectativa incorrecta, no pasa nada. Así haya la palabra ungida, pero si no hay ese contacto con la unción, no va a pasar nada. La palabra dice, porque Dios me ha ungido. Hay un efecto en la unción. Y aún la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. ¿Por qué cree que la hermana de Moisés terminó leprosa? Porque habló del ungido del Señor. Es que si la gente entendiera la unción, lo que implica la unción, y estar en una iglesia donde el ministro tenga la unción, las cosas cambian. Pero Dios mira mucho limosnero sentado en las iglesias y dirá, sí, pero yo tengo mi carro, mi casa, sí, soy profesional. Pero Dios mira tu condición de limosnero. Mira tu depresión, mira tu ansiedad, mira tu angustia, mira tu debilidad, mira tu esclavitud al alcohol, a la droga, al tabaco, a la fornicación, al adulterio. Dios mira ese vacío en tu corazón, que aunque tengas casa, carro, dinero, te embriagas porque lo que tienes dentro de ti te consume, porque donde no hay Dios, nada está lleno. Quizás vives buscando una relación aquí, una relación acá. Te casas aquí, no funciona, te casas acá, no funciona. Tienes hijos aquí, tienes hijos acá, hijos de uno, hijos de otro, y cada vez estás más destruida. ¿Por qué es esto? Solo el contacto con Dios cambia la vida, cambia tu situación. A Dios no le engañamos con las apariencias, hermano, hermana. Y Dios mira muchas iglesias lujosas con gente adinerada, que es limosnero espiritual. Y es lo que Dios quiere cambiar. Y Dios te dice, enfoque correcto. Puesta tu mirada no en tu problema, sino en lo que no ves, mi poder, mi palabra, mi presencia, mi unción. Segundo, expectativa correcta. Cambia tu situación del pan, del víveres, de la comida, del zapato. Cambia por recibir algo del Espíritu Santo de Dios. Expectativa correcta. Tercero, contacto con la unción. Donde hay unción, las cosas cambian, los yugos se pudren, los enfermos son sanados, los endemoniados son liberados, milagros pasan con la unción, contacto con la unción. Mira qué tremendo es eso. Y aunque esto yo ya había enseñado en algunas veces, nunca lo había visto de esta manera. 3 principios, 4 o 5 importantísimos, que tu vida va a cambiar. Dios dice, no basta una iglesia grande y mucha gente, es necesaria la unción. No importa cuántos predicadores haya, es necesaria la unción. No importa cuánta actividad haya, es necesario el contacto con la unción. Porque donde el Espíritu Santo de Dios está, cosas sobrenaturales pasan. Mi hermano, hermana, que esta palabra cambie su enfoque, su pensamiento, y busque contacto con la unción. Si usted está enfermo, si usted tiene lucha, si usted está en ruina, el Espíritu Santo de Dios se mueve con poder. Busca testimonio, puede ver en la carpeta de Cruzadas de Sanidad y Liberación que tenemos en YouTube. Puede ver los testimonios que están en Facebook, en Instagram, en TikTok. Nos puede buscar como Iglesia Cristiana Alianza del Pacto. Y ahí usted va a ver lo que Dios sigue haciendo. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Vamos a darnos el tiempo de oración.